No sé si habrán notado que en estos días amanece un poquito más temprano. Yo que llevo a mi hijo salgo a las 6:30 de la madrugada para mí, porque a las 7 en punto ya tiene que estar en clase, 7:00 ya es llegada tarde, tengo que estar un minuto antes. He notado que ya a esa hora está aclarando. Cuando hace poquitos días atrás, unas semanas atrás, era noche cerrada, no había que esperar hasta más tarde. Quien notó también que la temperatura o el clima está cambiando es la tortuga en mi casa. Salió de un escondite, no sabemos dónde estuvo pasando todo el invierno, y ahí en medio de desperezarse apareció, se dio cuenta que el clima está cambiando. Y nosotros, bueno, también salimos al patio después de un invierno bastante frío, y ahí notamos que el pasto estaba seco, que algunas plantas necesitaban emprolijarse un poco, cortarse el pelo. Y también me acerqué en un momento a una planta que tenemos ahí en el fondo de mi casa. No es grande el patio, pero hicimos lugar para plantar, ahí no sé si va a salir la foto, lo que es un limonero. Así que me acerqué a mirar los limoneros, como ya varios años lo tenemos ahí, y algo me llamó poderosamente la atención. No sé si ustedes alcanzan a verlo a la distancia, si no yo se los cuento. Un poco de frustración sentí cuando en el limonero no veo limones. Las milanesas no van a tener limón, ni mucho menos un lemon pie voy a poder disfrutar. Eso me llevó a recordar que en la Biblia hay una historia que el propio Jesús nos cuenta. Está registrada en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 13, dice así: luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero: llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. Me recordó, ya que nosotros llevamos varios años esperando limones de este limonero, y he titulado esta reflexión Esperando el fruto. Así que les pido por favor si me acompañan en una breve oración para que el Señor nos hable en esta mañana. ¿Les parece bien? Oramos. Señor, te damos gracias que vos ya estás en este lugar en medio nuestro. Aun cuando nosotros nos dispusimos esta mañana a levantarnos de la cama, a bañarnos, cambiarnos y venir hasta este salón, Señor, vos ya estabas expectante de un encuentro con nosotros. Vos ya tenías una palabra específica para cada uno de nosotros. Yo te pido que ahora quites de nuestra mente toda distracción, todo pensamiento que nos desenfoque, y que podamos estar atentos durante los próximos minutos con el deseo de recibir tu palabra, sabiendo que tu palabra es viva, que va a traer transformación a nuestras vidas y que no vamos a salir de este lugar siendo los mismos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta historia que Jesús nos cuenta, hay que identificar algún personaje. En primer lugar, habla de un hombre. Esto nos habla de que ese hombre, en realidad lo que Jesús nos está queriendo decir es que Dios plantó una higuera en su jardín. Cuando dice su jardín se refiere a su iglesia. Y cuando habla de la higuera somos cada uno de nosotros. Lo primero que tengo para resaltar en este pasaje dice que este señor, este hombre, Dios, regresó varias veces para ver si la higuera había dado algún fruto. ¿Creen que será importante el fruto para Dios? ¿Creen que si Dios creó las cosas, Él le da lo mismo que un limonero dé limones o que no los dé? Yo pensaba que lo natural, lo normal es que en una planta frutal, es dar fruta, es producir fruto. Cuando alguien siembra una huerta en el patio de su casa y planta las semillas de los tomates cherry, es porque en algún momento quiere comerse una ensalada de tomate. Cuando los granjeros, cuando la gente del campo ara la tierra y prepara todos esos surcos y los llena de semillas y está pendiente de poner fertilizantes, plaguicidas, es porque espera que esa tierra produzca fruto. Los árboles saludables crecen. Para Dios es importante el fruto. Esta higuera ya lleva 3 años sin producir ninguno. Vemos desde el inicio de la creación que Dios dotó
a todo ser viviente de la capacidad de reproducirse. Vemos en el libro de Génesis, no lo vamos a leer, pero ustedes después lo pueden buscar, en el verso 24 habla de que todo ser viviente, tanto vegetal como animal, fue dotado de la capacidad de reproducirse según su especie. En el caso del ser humano, en el verso 28, ahí lo leemos, dice, luego Dios los bendijo al varón, a la mujer, con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Cuando acá se refiere el Señor Jesús cuando Él habla de fruto, no se refiere al fruto del Espíritu Santo ni a la santidad de nosotros, sino que se está refiriendo concretamente a ganar almas, a formar el carácter de Cristo en estas personas, a escucharlas, a aconsejarlas, discipularlas. Dentro de la iglesia vemos que hay diversidad de funciones. El apóstol Pablo escribió en una de sus cartas, en 1 Corintios capítulo 3, verso 6, de la siguiente manera. Dice, yo planté la semilla en sus corazones y Apolo la regó. Pero fue Dios quien la hizo crecer. De nuevo, yo planté la semilla, Pablo plantó la semilla, Apolo la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. Cada uno de nosotros tenemos la posibilidad en nuestro lugar de trabajo, en la facultad, los que son más jóvenes, en el secundario, en la escuela, no sé, con las vecinas, de compartir nuestro testimonio. Hay gente que va y visita los hospitales, tiene la posibilidad de contar lo que Dios hizo en su vida, cómo eran antes de conocer a Jesús y cómo son ahora, una vez que Jesús ha comenzado a transformar su carácter, ha sido su Señor y Salvador en ellos. Ahora, pero la pregunta que yo me hago es, ¿cómo Dios traerá crecimiento si yo no planto ni riego? Acá dice que Pablo plantó, Apolo regó, pero Dios traía el crecimiento. Ahora la pregunta al revés sería, ¿y si yo no planto y si no riego? ¿Dios podrá traer crecimiento? Creo que como iglesia tenemos un lugar ideal para que cada uno de nosotros podamos producir este fruto. Y son las células de crecimiento. Porque no todos por ahí tienen la posibilidad de predicar en una campaña como el evangelista Carlos Anacondia, pero sí cada uno de nosotros podemos abrir nuestra casa, invitar a algún compañero de trabajo, a algún vecino y hablarles del Señor. La célula no es una opción más. Yo hace muchos años atrás, desde que era adolescente, empecé a servir al Señor en la música. Y un poquito como que me conformaba a mí mismo diciendo, bueno, ya estoy sirviendo al Señor, ya estoy aprendiendo canciones, tengo los ensayos, toco y ya está, cumplí. Y veía la célula como una opción más en un menú, como cuando vamos a comer y uno tiene opciones, dice milanesa, hamburguesa, ravioles, y bueno, no vamos a ir más porque estamos cerca del mediodía, pero no es una opción más dentro de un catálogo, de un menú, sino que la célula es una estrategia dada por Dios para que cada uno de nosotros podamos desarrollarnos. No lo veamos como una alternativa, como para algunos, los líderes, y yo lo miro de lejos, sino que está abierta, estamos invitados cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la célula es donde llegan las personas para ser cambiadas, para ser transformadas. En la célula es el espacio donde yo puedo escuchar una situación que quizás en ese momento la persona necesitaba que la escucharan. Quizás en ese momento el Señor nos va a dar un consejo que es el que la persona estaba necesitando escuchar. Entonces es un espacio ideal para que nosotros sirvamos al Señor en esto de dar fruto. Recordemos que el propósito principal de la iglesia y de la célula, ahí veo que ya lo están leyendo ustedes, primero es atraer a las personas a Cristo. En segundo lugar es plantar a las personas en la iglesia. Tercero es formar el carácter de Cristo en las personas. Y por último, equiparlas o empoderarlas para que ellos también puedan servir al Señor. Esto hace años atrás lo hemos resumido en palabras. La primera, atraer a las personas a Cristo es ganar. La segunda, plantar a las personas en la iglesia, que no sea alguien itinerante que un día viene, 3 meses falta, se va a otro lado, no se congrega, sino que esté consolidada la persona. En tercer lugar, formar el carácter de Cristo en la persona, la única forma es a través de un discipulado. Es transmitirle lo que por gracia nosotros hemos podido ir aprendiendo con el pasar de los años y también nosotros estar
siendo discipulado por alguien más, alguien que nos corrija, que nos marque de cerca. Y por último, equiparlas o empoderarlas para que ellos sirvan al Señor con el talento que Dios le ha dado, los talentos, esto es enviarlas. A Dios les interesan los números, quizás, no sé tu caso, pero a mí me gustan las matemáticas, estudié ingeniería y veo que a Dios también le gustan las matemáticas. Vemos en el libro de los Hechos cuando la iglesia de los primeros siglos comenzó a obedecer el mandato del Señor predicando el Evangelio y vemos que ahí aparecen números. Yo lo voy a ir leyendo rápidamente porque van a ir apareciendo en la pantalla, pero en Hechos capítulo 2, 41 nos dice lo siguiente. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como, ¿sí hay? 3.000. Capítulo 5. Los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres y de mujeres. En capítulo 6. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y dice muchos de los sacerdotes judíos, o sea, gente que ya tenía todo un conocimiento, todo un historial, toda una religión, creyeron también en el mensaje de las buenas noticias del Evangelio. También se convirtieron, dice. En Hechos capítulo 9 dice, las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor. Yo me pregunto, ¿cuánto será mucho? ¿Qué es mucho? No sé, porque dice mucho. Yo creo que si fueran 5, 10, 15, el autor ahí, Lucas, que es el que escribe el pasaje que estamos leyendo al principio, escribe también el libro de los Hechos, hubiera puesto la cantidad, pero mucho me da la sensación cuando es algo difícil de contar. Cuando estamos en nuestro trabajo y nos dice, ¿y qué tenés para hacer hoy? Y mucho. Ya perdí la cuenta, lo que tengo para... No me alcanza el día, eso es mucho. Y acá hablaba de que era mucha gente, algo que la gente se les hacía difícil contabilizar. Y vuelvo a la frase que decía recién, a Dios le interesan los números, pero porque estos números son personas, a Dios les interesan las personas. Lo segundo que puedo rescatar en el pasaje que leímos al principio es que al llegar ahí a esta planta, la historia que Jesús cuenta, dice que este hombre siempre quedaba decepcionado. Dice que regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Poco lo que me pasó a mí en estos días. El Señor Jesucristo experimentó en carne propia lo que Él contó en una historia. Fíjense que en Marcos capítulo 11 nos cuenta esto. Esto ya no es una historia, sino que le pasó a Él mismo. Dice, a la mañana siguiente, cuando Jesús salía de Betania, Jesús tuvo hambre. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa. Así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenían hojas, porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Vos pensar, ¿y qué tiene que ver una higuera frondosa conmigo? Bueno, tiene una explicación. Una higuera frondosa, llena de hojas, nos habla a nosotros que muchas veces podemos ser similares en este aspecto, que podemos ser cristianos sin frutos. Podemos ser como esta higuera llena de hojas, podemos ser visibles, la gente nos saluda, nos reconoce, dice, no, pero yo lo veo, viene domingo a la mañana, viene domingo a la tarde, vos venís, está el jueves, está siempre, no falta nunca. Pero aún así corremos el riesgo de no estar llevando fruto. Si lo llevamos esto al extremo, una higuera frondosa puede ser alguien que no tiene pasión por los perdidos. Le da lo mismo, no tiene carga por las ovejas, solo le importa satisfacer su ego, su imagen, sentirse, no sé, contento, que la gente le diga, che, qué bien que tocaste, wow, ¿sí? ¿Te diste cuenta? Wow, gracias. Es una higuera frondosa, ¿no? O alguien que tiene sus seguidores y que escribe alguna frase y que le gusta, que le pongan like, uy, qué linda frase, bueno, sí, gracias. Busca ser visto, fíjense que a la distancia Jesús la vio a esta higuera. Ahora, los frutos hace falta acercarse un poquito para ver si hay fruto. Y bueno, cuando Jesús se acercó no encontró nada.
No es normal que en un mismo jardín haya higueras o haya plantas que tengan fruto y otras que no. Pensemos que están expuestas a las mismas condiciones climáticas. Están a la misma temperatura, reciben el mismo riego, los mismos nutrientes. Sin embargo, muchas veces en una misma iglesia puede haber células que estén creciendo exponencialmente y otras no tanto, y otras no crecen. Entonces lo que nos tenemos que preguntar, ¿por qué yo, si noto esto en mi célula, por qué no estoy produciendo fruto? Y ahí les comparto un pequeño testimonio mío. No me gusta ser autorreferencial, pero simplemente para ilustrar algo que me pasó hace unos años atrás. Estábamos en un bautismo, estaba la pared llena de personas, más de 50, que gracias a Dios estaban siguiendo este paso de obediencia. Era toda una fiesta. Era, no sé, la final de Argentina-Francia, pero viviéndolo acá nosotros, era una celebración, estábamos todos contentos. Yo estaba ahí en el piano, en mi función, y tenía este doble sentimiento. Por un lado, la alegría de ver mucha gente contar un testimonio de lo que había sido, alguien que lo había invitado a la célula, cómo el Señor había cambiado sus vidas. Y yo, mientras tocaba ahí la canción que seguía, digo, uy, pero ninguno de estos yo los gané. Ninguno pasó por mi célula. De muchos no conozco ni los nombres. Y ahí entiendo que fue el Espíritu Santo, no fue un pensamiento mío, pero el Espíritu Santo me llamó a la reflexión y me señaló esto de higuera frondosa. Es decir, algo yo tenía que cambiar. Yo me sentía quizás con muchas hojas, muy ocupado, quizás contento con la actividad o activismo, pero me di cuenta que algo tenía que cambiar, que tenía que mover hacia un costado. Gracias a Dios, en ese momento era tocar a la mañana, tocar a la tarde, tocaba con los jóvenes. Parece que no había otro tecladista. El Señor me hizo moverme hacia un lugar donde Él tenía para mí, en donde pudiera yo enfocarme más en la gente. Y gracias a Dios Él suplió, y ustedes verán que cada domingo tenemos más tecladistas, cada vez mejores, y Él va supliendo, porque cuando ocupamos un espacio, no le damos espacio a nadie más. Ahora, cuando liberamos ese lugar, empieza a venir más gente a un espacio que yo estaba un poquito atornillado, porque la verdad que me gusta, es cómodo. Pero el Señor tenía un desafío un poquito más grande para mí y para mi familia. Lo tercero que veo en este pasaje que leemos al principio dice, córtala. Veo que esta planta no estaba cumpliendo con su propósito. Con mi esposa estuvimos ahí hace unos días atrás y en un momento me vi ahí entre el limonero, la pala y yo, a punto de tomar una decisión, y la miraba al limonero, el limonero me miraba a mí, yo miraba la pala. ¿Qué hacemos? Bueno, el Señor nos habló. Vamos a ir avanzando un poquito porque la historia nos cuenta qué pasó con esta planta y lo que va a pasar con cada uno de nosotros. Dice el pasaje de Lucas 13:7. Dice, finalmente le dijo al jardinero, llevo 3 años esperando y no he producido ni un solo higo, córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. En este verso, lo que tengo remarcado al principio, es que dice que llevo 3 años esperando. En mi caso ya son 5 esperando un limón. Tengo más paciencia. Pero la paciencia del Señor no es tardanza. El apóstol Pedro nos dice en su segunda carta, en el capítulo 3, verso 9, dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Y esta promesa nos está hablando de su segunda venida. Algunos dirán, pero ¿por qué Dios se demora? ¿Por qué no nos viene a buscar ya? Y acá Pedro nos trae luz sobre esto, dice, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Al recordar la segunda venida de Jesús, o que todos estamos esperando esta segunda venida, me lleva a pensar en su primera venida. ¿Por qué Él vino? ¿Para qué Él vino? Y encuentro que el mismo Jesús se tomó el tiempo de explicar para qué había venido. Cuentan en los evangelios, en el
el libro de Lucas, en el capítulo 4, que el propio Señor Jesucristo llegó a una sinagoga y se le dio para leer el libro del profeta Isaías. Y dice que él, buscando en el libro, encontró lo que acabamos de leer. Dice que leyendo una profecía del profeta Isaías nos hablaba del propio Jesucristo. Y él estaba ahora leyendo y diciendo, hoy se cumple esta palabra. Y era justamente la misión por la cual él había venido. Y él dice así, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Esa fue la misión de Jesús. Para eso él vino. Yo me pregunto, ¿estoy imitando a Jesús en estas cosas, en esos puntos, en su currículum, lo que él nos detalló que vino a hacer? Vemos en Mateo capítulo 9, ya Jesús en pleno ministerio dice que Jesús recorrió todas las ciudades y alrededores de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena nueva acerca del reino. Y sanaba toda clase de enfermedad y dolencias. Es decir, estaba trabajando, estaba haciendo lo que él había prometido que vino a hacer. Y continúa el pasaje que dice, cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Es decir, cuando nosotros estamos ocupados en lo que Dios ha puesto para nosotros, cuando estamos haciendo lo que Él espera que nosotros hagamos, ahí nos va a venir la compasión, ¿sí? No va a venir sentado en un sillón viendo una serie de Netflix o durmiendo la siesta, sino cuando estemos entre la gente, como los jóvenes están saliendo entre semana ahí a la plaza y predican y llevan ahí algo para comer, unos criollitos, un café, y ven la necesidad de la gente. Eso nos genera a nosotros compasión. Cuando nosotros invitamos a un matrimonio a nuestra casa y los escuchamos hablar, y a veces nosotros decimos, sí, pero también nosotros tenemos nuestros dramas. Pero cuando escuchamos lo de otros decimos, uy, pero la verdad es que tenemos que dar gracias al Señor porque estamos re bien. Y podemos ser ahí instrumentos usados por el Señor. Por último, en este pasaje veo que se produce un diálogo entre el jardinero y el Señor. Dice en el título ahí, déjalo un año más. ¿Por qué? Porque el jardinero respondió, Señor, dale otra oportunidad. Ahí yo creo que la pala me dijo a mí, dale una oportunidad más, limonero. Déjalo un año más para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Si el año próximo da higos, bien. Si no, puedes cortarla. En este pasaje, en esta ilustración, en esta historia que Jesús nos cuenta, el jardinero tiene un corazón pastoral. Porque él dice, no lo deseches, no la cortes, no la arranques, déjame, yo me voy a ocupar. Dame tiempo. Primero para cavar a su alrededor. Y ahí yo quiero que vos pienses, quizás sea tu caso, como fue el mío, de ver que no tenemos los frutos que quisiéramos tener. ¿Y qué sería esto de que alguien venga, un líder, a cavar a nuestro alrededor? Cuando se ponen a ver por qué, dónde está el origen del problema, por qué si lo natural, lo normal es que una planta, un limonero dé limones, ¿por qué no lo está dando? Entonces, ahí viene este jardinero, este pastor, este líder, a cavar alrededor de nuestras raíces. Puede ser que haya algún pecado, puede ser que haya algún vicio, algo que no hemos podido soltar, algún rencor, una falta de perdón. Quizás haya religión, quizás ya nos hemos vuelto como fariseos, de decir, vengo, cumplo, estoy, me voy, saludo, pero nada más. Quizás no estoy tan conectado a Cristo. El Señor Jesucristo nos dice lo siguiente en el libro de Juan, capítulo 15, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Acá está diciendo que Jesús es la vid, nosotros somos ramas. Necesitamos estar unidos para que esa savia fluya entre la planta, entre el tronco y las ramas. Dice porque ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Quizás sin habértelo propuesto, sin darte cuenta, no estás tan conectado, no estás tan enchufado y eso ha hecho de que, bueno, cuando evaluamos
como lo hacen las empresas a final de año, hacen un balance, dicen, ¿y ganamos o perdimos? Y no sé, ganamos, bien. No ganamos tanto. Bueno, estamos a tiempo de corregir, porque necesitamos echarle abono. Quizás este abono sea que no estoy leyendo la Biblia, no estoy haciendo mis devocionales, no estoy orando lo suficiente. Como iglesia entendemos que el Señor nos está trayendo a un nuevo tiempo y continuamente vemos cómo la reunión de oración de los días viernes va creciendo y creciendo y creciendo. Ya el viernes pasado más de 80 estábamos ahí y creo que ya casi no vamos a poder entrar. Y gloria a Dios, si ya ese espacio nos queda chico y tenemos que venir a un lugar más grande, porque nos damos cuenta que el Señor nos ha convocado a la oración, a buscar. De hecho, hemos finalizado la semana pasada una serie que nos enseñó sobre la importancia de la oración, entendiendo que la oración es la clave, la llave que provoca, genera un avivamiento. ¿Creemos que es así? Ahora también yo creo que nuestra parte es unirnos a este avivamiento en oración, pero también decir, Señor, acá estoy. Señor, úsame. Señor, dame la palabra para compartir. Señor, que no esté tan distraído con mis cuestiones personales, con mis problemas laborales, sino que a donde vaya esté buscando cómo compartirles a otros de Cristo. Yo voy concluyendo, les pido a los músicos que si me pueden acompañar, porque al final quiero que oremos juntos como iglesia, pero para ir cerrando, quiero que entendamos que necesitamos más de este fertilizante, que el Señor pueda cavar alrededor nuestro, liberar nuestras raíces para que sean oxigenadas, para que la tierra no esté dura, permita ingresar agua, los nutrientes y también el fertilizante que necesitamos para producir mucho fruto. Que podamos orar y decir, Señor, dame un año más, Señor, teneme paciencia, Señor, ayúdame. Es algo que me cuesta, no me sale. Veo que hay gente que tiene la gracia para predicar y predica en el supermercado, en el colectivo, en la parada de ómnibus. Pero Señor, ayúdame, dame estrategia, decime cómo hacerlo, haceme desinhibido en esto. Vemos gente que habla de cualquier cosa y no tiene ningún problema. Pero cuando nosotros queremos hablar se nos traba la lengua, cuando queremos hablar de lo que cambió nuestra vida, ¿no? De lo que trajo salvación a nosotros y a nuestra familia. Cuando vemos la realidad de lo que hoy es nuestra familia es porque algún día aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador y permitimos que Él cambiara nuestra forma de ser, cambiara también a nuestro entorno. Y lo que hoy vivimos es una realidad, es una consecuencia de una decisión que tomamos años atrás. Démosle la posibilidad a otras personas de tomar esta decisión. Vivimos en un país donde la gran mayoría dice ser cristiana. Si uno dice, ¿conoces a Jesús? Te va a decir que sí. Lo han escuchado en misa, lo han escuchado en alguna transmisión, en la radio, pero conocen de Jesús, conocen el nombre, conocen algo de la historia, pero no han conocido a Jesús. Que podamos ser nosotros ese instrumento que le digamos, mira, yo lo conocía así. En mi caso fue, la señora que limpiaba en casa nos invitó a escuchar una cantata, una obra de teatro, y a nosotros nos gustaba la música, así que vinimos. No sé la forma que Dios va a usar para que vos invites a alguien. Va a ser, no sé, la próxima cena de matrimonio, o podrá ser a la célula donde vos vas, a la reunión de jóvenes. La estrategia el Señor te la va a poner en tu mente, pero que nosotros seamos obedientes, que nosotros nos unamos en este trabajo entre el Señor y nosotros. Él va a hacer lo sobrenatural. Creemos que Él se va a encargar de tocar los corazones, Él va a traer el crecimiento. Pero a nosotros nos toca sembrar y regar, como Pablo lo hizo y también a Apolos. ¿Cuántos creen que va a venir un avivamiento? Estamos orando por eso. ¿Lo creen? ¿Sí? ¿Lo creen? Qué bueno, yo lo creo. Yo creo, estamos orando, vemos como cuando se acerca la lluvia y se siente ese olorcito a tierra mojada, ese olor tan particular, ¿no? Y uno dice, no sé dónde en Altagracia estará lloviendo, pero acá se siente ese olorcito. Yo creo que hay olor a que algo el Señor va a hacer. Créanme que si yo les comparto de esto, no es porque sea algo en lo cual tengo facilidad de ganar gente, sino lo comparto porque entiendo que el Señor
me inquietó, me movilizó a traerlo, a hablarlo. Porque creo que si a vos te cuesta tanto como a mí, o menos, no sé, el Señor te puede usar a vos y me puede usar a mí. Invítalos a tomar un café, invítalos a tu casa a comer, al vecino, no sé, la forma que el Señor ponga en tu mente, pero que estemos concentrados en esto. En el trabajo, desde la mañana hasta la noche vamos a tener cosas para hacer, pero que no dejemos pasar la oportunidad. Cuando alguien nos hable de la economía, de no sé qué, la inflación o el dólar o la recesión, ver la forma como para sembrarle fe, hablarle de Cristo, que lo tengamos siempre en la punta de la lengua. Termino con este pasaje, dice en Juan capítulo 15, verso 8. Cuando producen mucho fruto, hablando de nosotros, demuestra que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Lo leo en la Reina Valera, que es más conocida para todos nosotros, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Dios quiere que llevemos fruto y mucho fruto, no un limón, no 2 limones, como para zafar la temporada, sino mucho fruto, que cuando lleguemos al cielo el Señor nos pueda decir: bien, buen siervo y fiel, porque en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner. En lo pequeño aprovechaste las oportunidades y yo te pude usar, yo puse esa palabra justa, en lo que la gente necesitaba escuchar. Vos consolaste al que estaba llorando, vos abrazaste al que se sentía solo, vos pudiste traer una palabra de ánimo al que estaba desesperado. Vos le dijiste: no te separes, al que ya tenía hablado al abogado para comenzar los trámites de divorcio. El Señor nos use, estamos orando para que Él haga una tarea sobrenatural, así que yo te pido ahora que nos acompañes en una oración mientras la música va sonando. Quiero que el Señor termine de hacer esta obra y sellando, como el rey ponía su sello sobre un decreto, que Él pueda venir y decir: esta es mi palabra, yo firmo al pie de la página. Así que oremos juntos. Por favor, no te distraigas. Señor, hasta ahora he entregado lo que entiendo que ha sido tu palabra. Ahora yo te pido que cada uno de nosotros nos vayamos con esta expectativa de que vos vas a traer fruto. Si hasta el presente yo no he podido producir, Señor, de alguna forma vos me vas a dar la fuerza, vos me vas a dar la creatividad, la elocuencia. Vos vas a hacer que en mí haya compasión por los que se están perdiendo. Vos vas a sacar la indiferencia de mi corazón y le vas a reemplazar por misericordia. Que yo tenga mi corazón puesta en las miserias de los demás y que eso me movilice, que no sea indiferente, que no sea indolente. Señor, te pedimos como iglesia que traigas un avivamiento en este tiempo en la ciudad de Córdoba, que en cada una de las congregaciones de la ciudad de Córdoba, en la iglesia Renacer y también en otras que predican el Evangelio de Jesucristo, que cada vez más personas se acerquen a vos. Señor, que vos nos uses a nosotros en las células de crecimiento, que nos uses en las reuniones de jóvenes, cuando vamos a la plaza con los jóvenes, cuando van a los hospitales, a la cárcel. Señor, que vos pongas palabra a las personas que están visitando esos lugares y pueden traer esa palabra que vos llevabas desde que estuviste en la tierra, Señor, trayendo libertad a los cautivos, a los oprimidos, poniendo nuestras manos sobre los enfermos, pidiendo sanidad sobre ellos. Señor, que vos puedas hacer milagros, que vos nos uses a nosotros. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que en este tiempo nuestros ojos empiecen a ver lo que por años hemos estado orando. Señor, que en este tiempo podamos ver cada vez más gente viniendo a tus pies, levantando sus manos, aceptándote como Señor y Salvador, reconciliándose con vos. Señor, yo te pido que transforme sus vidas, que cambie sus mentes, sus corazones, que donde hay hogares, donde hay gritos, insultos, vos traigas paz y se puedan decir las cosas con respeto, hablarse con amor. Señor, te pedimos que nos uses, usa nuestras vidas, Señor, que salgamos gozosos luego de ver cómo nos usás cada semana, invitando a otras personas, hablándole de Jesucristo, viendo cómo hay lágrimas en sus rostros al escuchar lo que ellos necesitaban que se les dijera. Señor, trae palabra a nuestra boca, úsanos
Yo te pido, Señor, que tu gracia esté sobre nosotros, que cada día, desde la mañana hasta la noche, nos volvamos en instrumentos tuyos, que podamos ser embajadores tuyos, que podamos ser representantes y poder hacer la obra que vos, Jesucristo, iniciaste hace 2000 años atrás y le encomendaste a la iglesia para hacer en este tiempo. Señor, trae crecimiento, trae multiplicación, que nuestra célula se llene de gente nueva, que podamos hablar las cuestiones iniciales del discipulado, las cuidemos como los bebés recién nacidos, podamos cambiar sus pañales, podamos alimentarlos y podamos enseñarles a caminar por ellos solos, para que ellos mismos también puedan a su vez invitar a otros. Señor, que esto no se detenga, que nada frene el correr de tu Espíritu en este tiempo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. También quiero dar la posibilidad, si alguno ha venido por primera vez a este lugar y no ha aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, repetí estas palabras después de mí. Señor, te pido perdón por mis pecados. Mis pecados me separan de vos. Vos sos santo, yo soy pecador. Te pido que Jesucristo venga a mi vida, que Él sea mi Señor y sea mi Salvador, que Él lave mi ser, perdone mis pecados. Te pido que me des la salvación. Señor, confieso con mi boca, creo en mi corazón que vos sos Jesucristo, mi Señor, que vos te levantaste de entre los muertos, que vos has resucitado y que vos vivís y vos estás presente en medio nuestro cada día, que vos estás en este lugar. Te pido que seas mi Señor y mi Salvador, quien rija, quien dirija mis pasos. Señor, haceme un siervo en tus manos. Señor, que la gente pueda dar testimonio de lo que vos haces por medio mío. En el nombre de Jesús declaramos y esperamos el avivamiento. En el nombre de Jesús, amén y amén.